como siempre, hoy en especial esta emisión número 663 de Política a la Mexicana, correspondiente a este jueves 20 de junio 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México para el mundo. Y el Senado de los Estados Unidos de América pues aprobó una petición del presidente Donald Trump para invertir 4.600 millones de dólares en la frontera con México. A nosotros nos causó alegría y beneplácito saber que, como ya se está comentando, pues a México no le va a alcanzar con la venta del avión presidencial, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, para poder contener el flujo migratorio y sobre todo darles albergues dignos, seguros a todos los migrantes, hombres, mujeres, niños. Y pues aquí resulta que los 4.600 millones de dólares que ya están aprobados en el Senado en una discusión que en realidad no lo fue tanto porque los demócratas principalmente están apoyando mucho la causa migrante, y en el caso de los republicanos pues entendieron que era cosa de humanitarismo. Y este dinero, estos dólares se van a aplicar en la frontera del lado de Estados Unidos, precisamente en esos albergues que hoy son posilgas inmundas, donde los migrantes que están en espera de que les resuelva el gobierno estadounidense la petición, la solicitud de asilo político, pues ahí van a estar mientras no los vayan regresando a México, como ya se sabe que los está devolviendo Donald Trump para tirarle esa pelotita al presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo que va a golpear la economía mexicana, la economía del gobierno de México. Y pues ojalá que así como se autorizó esta inversión, esta partida de 4.600 millones de dólares, pues también los demócratas y republicanos también piensen en apoyar a México en esta cruzada que, sin dar ni pedir cuartel, está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador en cumplimiento estricto a una orden, a un convenio, a un acuerdo, o como gusten ustedes llamarle, firmado con el gobierno de Estados Unidos a petición expresa de su presidente Donald Trump, que tiene de rodillas prácticamente al presidente López Obrador, que hemos dicho, lo sostenemos, que ahí sí no se pone al tú por tú. Es inteligente el presidente, no hay duda, y no se pone a las patadas con Sansón, porque pues en este caso, como ya lo refiere la ex embajadora de México ex embajadora de Estados Unidos en México en el gobierno de Barack Obama, Roberta Jacobson, pues México está entregando la plaza sin siquiera meter las manos, así dice, y que ya a estas alturas nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente ya se dio cuenta que su frase favorita de amor y paz no funciona en la cuestión de política interna para atender asuntos tan complejos como el de la migración, que es una acometida terrible la que está padeciendo nuestro país, porque pues simple y sencillamente no estaba preparado ni el Instituto Nacional
de migración, y menos cuando con los recortes presupuestales se quedó prácticamente sin personal. Y ahora es la Guardia Nacional la que está tratando de detener ese brutal e impresionante flujo de migrantes, y todavía no encuentra la cuadratura. Sobre lo que dice Roberta Jacobson, que en declaraciones que hizo a la BBC de Londres, mañana, ya hoy mismo ya pueden consultar nuestra columna en cebejara.com, porque dice cosas muy interesantes, definitivamente, entre otras, como que dijo que así como hoy Andrés Manuel López Obrador ya se dio cuenta que el amor y paz como política interna sobre migración no funciona para siempre, y ve y va a encontrar, que no se puede conciliar ni aceptar siempre las demandas de un matón como lo es Donald Trump. Así lo describe Roberta Jacobson, y dice más, dice mucho más, que pueden leer en nuestra columna, porque ciertamente nuestro país, en el caso del presidente López Obrador, ha habido tibieza. Es un pacifista, presume. El problema es que lo vemos, por ejemplo, como le contestó hoy al doctor Narro Robles, una eminencia médica nacional, porque renunció al PRI y porque dijo que es una mascarada la elección para el cambio de presidente del Consejo Ejecutivo Nacional, y que pues ya está contaminada de origen, porque el presidente, el gobierno actual, está manipulando esa sucesión, y que el PRI va para apéndice de partidista de Morena. Y pues lo que le dijo el presidente López Obrador fue pues prácticamente, vamos a decir que terrible, vaya, porque lo trata dice que él no miente, que él es honesto, y que no lo dice él, lo ha comprobado el pueblo de México, que no está él de parapeto, y que tampoco le interesa la vida de los demás, y menos de los políticos, lo que pues es incierto, porque siempre tiene la respuesta, aunque no se la pidan, de situaciones que pasan en la oposición, y más todavía si lo tratan de agredir, no sus enemigos, le llama adversarios. Y ante esto, pues también hablamos de esta situación, de la respuesta que da, pues nada comedida, y ya se sabía que no era el doctor Robles, Narro Robles, santo de la devoción de López Obrador para que llegara al PRI, porque sabemos de la campaña que le tiene orquestada sobre actos de corrupción desde la Secretaría de Salud en el gobierno de Peña Nieto, que ocupó el doctor Narro Robles, y actos deshonestos en la compra de medicamentos y construcción, mantenimiento de hospitales y el equipo quirúrgico que tienen estas instituciones, porque pues fíjense ustedes
que no hay manera de entender cómo y por qué esa fijación del presidente en perseguir a Narro Robles cuando debe entenderse y se entiende que todo fue por una simple y sencilla razón, que no tiene, no miraba bien López Obrador que Narro Robles llegara a la dirigencia nacional del PRI, porque iba a tener en él definitivamente a un contrincante de una estatura política y como persona, como un profesionista que lo rebasa la figura de Andrés Manuel López Obrador, no el presidente, sino del ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Y armó la pelotera el doctor Narro con esta situación de su renuncia, donde también a la que ya se unieron Beatriz Pajés Rebollar, la directora de la revista Siempre, que fundara su señor padre, el ilustre periodista tabasqueño don José Pajés Yergo, y que pues aguerrida Beatriz Pajés Rebollar, la hija de don Pepe Pajés Yergo, pues hoy también renunció en solidaridad con el doctor Narro. Y por otro, otra vaca sagrada, una vaca sagrada del PRI como es Mario Fabio Beltrones, dijo que él no va a participar de la contienda como militante priista, emitiendo su sufragio porque no le merece confianza, no le inspira confianza el manipulado Padrón, que es el que va a marcar la pauta y que según el doctor Narro Robles, pues inflaron en entidades como Oaxaca, el Estado de México, Coahuila y otros más, donde van a llevar acarreados para votar en favor del candidato oficial, que no es otro que Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, ex gobernador de Campeche, con licencia, y en fin, que se armó la pelotera con esta inesperada renuncia de Narro Robles a contender por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y además retirarse ya definitivamente del Partido Revolucionario Institucional como militante después de 46 años de estar en ese instituto político. Y decíamos, ahora en la cuestión de los migrantes, es una invasión, decíamos, que no tiene para cuándo amainar. Fíjense que ahorita la noticia que están dando a nivel nacional, medios de comunicación, sobre todo la televisión, esto lo vimos, oímos en Milenio, que ya los migrantes están haciendo cruces por donde no... Disculpen la interrupción, escapa a nuestro control y también a nuestra operadora evitar estos cortes, pero le decíamos que los polleros principalmente están explorando nuevas formas de tránsito para los migrantes, para evadir los retenes que sobre las carreteras federales y autopistas tiene instalados la Guardia Nacional. Y hoy en la información que dio a conocer Milenio de su reportera en Veracruz, Isabel Zamudio, que entrevistó a uno de los funcionarios de migración en Veracruz, dijeron que ahora viajan por las aguas del Golfo de México. Antes se sabía, por ejemplo, que al llegar a los límites de Tabasco con Veracruz, pues antes de llegar a la garita que está
pasando el puente Tonalá hacia Tabasco, bajaban y se iban por el monte o por agua hasta llegar a el río Tonalá, ya en su conexión, en su desfogue en el Golfo de México. Ya de ahí tomaban las unidades motorizadas que los cruzaban todo Agua Dulce, ya para tomar nuevamente la carretera costera del Golfo. Recuérdense que en alguna ocasión un comandante de la policía de Agua Dulce balacearon a unos migrantes, mataron a algunos, y fue el comandante de la policía de Agua Dulce fue sometido a proceso. Y ahora dijo este funcionario a Isabel Zamudio que viajan por el Golfo de México de Coatzacoalcos hacia Catemaco. De ahí salen ya a la carretera costera del Golfo, donde toman ya las unidades motorizadas que los llevan rumbo a la frontera con Estados Unidos vía el estado de Tamaulipas. Es decir, es tal el negocio, tan rentable es el negocio y tan es el interés de nuestros hermanos migrantes por el sueño americano, que no los detiene nada. A estas alturas siguen burlando los retenes de la Guardia Nacional, y pues algo más que estar presumiendo que vamos bien, tendrá que hacer la Guardia Nacional de Alfonso Durazo Montaño para responderle y darle buenos resultados al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a su vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin perder de vista que son 45 días que ya están corriendo, y si en esos 45 días, a criterio de Donald Trump, no se ha dado los resultados exigidos por él, viene la aplicación de los aranceles. Es decir, nos tiene puesta la bota en el cuello y la situación, decíamos, se sigue saliendo de control. Se tardó mucho, creemos, en establecer los puntos de revisión y de vigilancia en la frontera Guatemala-México, en lo que es el río Suchiate, y esto pues sigue siendo un dolor de cabeza para el presidente López Obrador, aunque diga que vamos bien o presuma que él tiene, como siempre, que él tiene otros datos, que tiene otra información, y no es así, desgraciadamente. Y la oposición en el Congreso de la Unión pues ya definitivamente le puso grilletes a las intenciones nada sanas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Decíamos, de aparecer en la boleta de las elecciones intermedias del 2021 con el cuento de la revocación de mandato. Quería hacerlo entonces, dijeron que no. La oposición por fin jaló pareja y le dijeron que no. La oposición PRI, PAN, PRD, MC jaló pareja y no le van a permitir aparecer. Luego propuso que fuera el 21 de marzo, el natalicio de Don Benito Juárez, su héroe, su fuente de inspiración, aunque no haga lo que hizo Benito Juárez, por supuesto, el ilustre benemérito de las Américas. Sí, perdón, otra vez, disculpas mil. Y entonces, pues a ver hasta dónde llega esta situación de la ola migrante de los hermanos centroamericanos. Hoy se reunió el presidente López Obrador con el presidente de El Salvador allá en Tapachula, precisamente para hablar de los proyectos del presidente de emplear a los migrantes en el proyecto Sembrando Vida allá en Chiapas, precisamente en los viveros que ya se están instalando, están instalados
para sembrar más de 500.000 hectáreas para árboles frutales, maderables, de maderas finas, incluso para pues, dar empleo no solo a los mexicanos, sino también a los hermanos migrantes. Ya está por ahí en las redes sociales que no duermen, ya aparece por ahí un anuncio donde dicen que en Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo, allá en la Ciudad de México, donde les falsifican hasta títulos profesionales, si quieren, ya están falsificando actas que están comprando los mexicanos, actas que los identifican como hondureños para poder trabajar en las ofertas que está presentando de buena fe, lógicamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la ex FEPADE, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, que ahora es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE, pues simple y sencillamente llegó a la conclusión que no hay delito que perseguir en la denuncia que presentó el PRD en 2017 contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto por haber aceptado sobornos de la brasileña famosamente corrupta o corruptora Odebrecht para parte de ello a Emilio Lozoya para la campaña de Peña Nieto en el 2012. Dijo la FEDE que no hay elementos para juzgar, someter a proceso al expresidente Enrique Peña Nieto, y porque además, incluso de haberlos, son delitos, dice, que ya prescribieron. En su caso de que hayan procedido, ya prescribieron, o sea, la demanda no habría sido presentada en tiempo y forma. Y pues por hoy es todo, debido a que tenemos por ahí algunas deficiencias técnicas, por supuesto, no de nuestra operadora Melanie, sino técnicas que escapan a nuestro control, y por hoy hasta aquí llegamos con la emisión. Ya está nuestra columna, les decíamos, hablamos del caso de lo que dice la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, las declaraciones que hizo a la BBC y el tsunami que provocó en el PRI la renuncia a contender por la presidencia del CEN, y además su renuncia al propio partido de parte de esa eminencia médica que responde al nombre de José Narro Robles, y otras cuestiones que comentamos y que les recomendamos, si son tan amables, de consultar nuestra columna que ya está en cbjara.com. Y hasta aquí llegamos con la emisión número 663 de Política a la Mexicana de este jueves 20 de junio 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Dios mediante, nos vemos mañana viernes 21, pero si hay algo antes, y como siempre volveremos para compartirlo con ustedes. Y mientras tanto, pues como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Cebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.